ir a tu Biblia y abrir el libro de Hechos, capítulo 9, que estamos estudiando en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, estamos viendo bastante. eh, no quisiera acelerar, ¿sí? Sino al contrario, ir como nos hemos propuesto hacerlo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hay capítulos o hay porciones de ciertos capítulos donde realmente requiere poder hacer un estudio minucioso porque Dios tiene mucho que enseñarnos a través de esos pasajes, ¿no? Entonces, eso es bueno de este estudio de verso a verso que venimos realizando porque nadie nos apura, pero nos podemos detener y ver, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando de la conversión o de la primera parte de la conversión de Pablo y terminando el mensaje, estuve revisando un poco más y veía que había muchas cosas que de pronto dije, Señor, todavía hay más, ¿no? O sea, todavía hay más cosas que quiere decirnos. Sí, ¿no? Y en esos mismos pasajes que ya lo habíamos visto. Pero hoy vamos a continuar entonces, mis hermanos, Hechos capítulo 9. Nos quedamos en el verso 6, ¿no? Y vamos a continuar del 7 en adelante, ¿sí? Dios mediante del 7 al verso 19 vamos a abarcar el día de hoy. Pero brevemente hacemos un resumen. ¿Qué es lo que vimos en este capítulo 9 de Hechos? Vemos, dice que Pablo o Saulo, todavía mencionado como Saulo, que respiraba, dice, ¿no? Respiraba él ese malestar, ¿no? Ese odio por los cristianos, ¿no? Dice, y él asolaba las iglesias, y es más, su convicción de querer erradicar el cristianismo había llegado a tal punto que él pidió cartas, autorizaciones a los sumos sacerdotes para ir ya no solamente en Jerusalén, sino para salir fuera de Jerusalén, ¿no? Para salir fuera de Jerusalén e ir a un lugar llamado Damasco, ¿no? Y este lugar llamado Damasco se encontraba aproximadamente a 220, 240 kilómetros de donde ellos estaban, ¿no? Entonces, aproximadamente es como ir a Guarmey, un poco menos quizás, pero era un viaje de aproximadamente de 4 a 6 días, ¿no? Y a paso de ellos, ¿no? A nuestro paso probablemente sería 12 días, ¿no? Entonces, definitivamente el físico de aquel entonces era distinto. Entonces, Pablo, dice, se había propuesto, ¿no? Él estaba propuesto, y es más, veíamos que cómo es que Pablo también menciona esta etapa de su vida en las cartas, ¿no? Que él escribe a los filipenses, cuando escribe a los gálatas, a los corintios, siempre él está recordando esa etapa donde él decía, ¿no? Yo me consideraba hebreo de hebreos, ¿no? O sea, él se consideraba hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y que era muy celoso de las tradiciones de sus padres, y él mismo se denomina de que era un perseguidor de cristianos, ¿no? Entonces, y es más, también destaca de que él se había circuncidado al octavo día, o sea, destaca bastante su conocimiento de la ley, de la palabra de Dios hasta aquel entonces escrito, ¿no? Pero yo les leí esa parte donde él destaca, pero vamos a ver que después de que él destaca eso en el libro de Filipenses, él dice, todo eso lo tengo por basura. O sea, no lo hacía para sacar pecho, ¿no? Para de pronto decir, yo mira cuánto sabía. No, más bien muy por lo contrario. Él después dice, todo eso lo tengo por basura frente a haber conocido a Cristo y servir a Cristo. Ese era Pablo, ¿no? Pero es bueno recordar esa etapa de su vida para entender cómo es que este hombre se había propuesto, ¿no? Y cuando está camino, dice, a Damasco, persiguiendo a los del camino, es decir, aquel entonces no se decía a los cristianos, se decía a los del camino, porque ellos creían en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Cuando está persiguiéndolo, se da cuenta que de pronto el que lo perseguía a él era alguien más poderoso que él, ¿no? Y ese que le perseguía era Jesucristo, porque se le aparece, dice, con una luz resplandeciente, más resplandeciente que la luz del sol a mediodía, y de pronto, simbólicamente y literalmente, lo manda al piso a Saulo, ¿no? Con toda su prepotencia, con todo su conocimiento, lo manda al piso. Y Saulo termina en el piso, ¿no? Postrado en el piso, haciendo la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús simplemente le dice, yo soy Jesús, y le da una respuesta de yapa, ¿no? O le da un añadido, y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿no?
a quien tú persigues. Entonces, con eso Jesús lo está confrontando y le está diciendo, estás luchando contra mí, no estás luchando contra mi iglesia nada más, aunque estaba luchando contra su iglesia, aunque quería erradicar a los creyentes, pero en el fondo de todo el asunto, lo que Saulo no entendía, que estaba luchando con Dios mismo. Y aún siendo celoso de Dios, estaba luchando con Dios mismo. Y Jesús lo hace ver esa verdad, ¿no? Dice, dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Le dice, ¿por qué te entusiasmas en rebelarte tanto, ¿no? En ser rebelde. Porque el que se daba cosas contra el aguijón era el buey, ¿no? El ganado que de pronto no quería obedecer al amo y el amo te necesitaba hincarle con una especie de lanza, con una punta, hincarle para introducir al ganado al lugar donde debería estar, ¿no? Al terreno donde debería estar o al corral donde debería estar, ¿no? O en la función que debería de cumplir. Saulo era algo así, porque Saulo había tenido acercamiento con el Evangelio desde Esteban. Y eso, quizás desde antes, porque desde antes Pedro, Juan fueron llevados muchas veces al Sanedrín a ser confrontados y siempre predicaban, dice, a Jesucristo resucitado. Y Saulo estaba siendo parte de estos fariseos. Y es que había tenido un acercamiento con el Evangelio. Y luego también él vio la conversión de Esteban y vio cómo es que Esteban prácticamente les narró su historia y los confrontó con su religiosidad. Y ahí estaba Saulo, aún dice consintiendo cuando Esteban fue apedreado y las ropas de Esteban pusieron sobre los pies de un hombre llamado Saulo. Y Saulo lo va a confirmar en sus cartas diciendo que él era ese joven. Entonces Dios lo estaba llamando a Saulo desde mucho más antes, pero su terquedad, su celo religioso, su conocimiento, su prepotencia, muchas veces pudo más. Y con esto Dios nos muestra que muchas veces nosotros hemos sido así. No es que de pronto Dios te llamó el día que tú fuiste a la iglesia, sino mucho antes ya te invitaban, te hablaban y tú, no, que más adelante, eso es para viejitos, mira, yo vivo la vida loca, no, a mí que van a predicar esos cristianos. En mi caso, ¿no? Yo estoy en la universidad y como que no, eso es, porque veía como que cristianismo como ignorancia, ¿no? Y de pronto Dios me tuvo que confrontar y hacerme ver, estás mal, ¿no? Y algo así hizo con Pablo, ¿no? Y Saulo dice, ahora está en el piso ahí tirado y dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesucristo. Y la segunda pregunta que hace Saulo es muy interesante, dice, ¿qué quieres que haga, no? Saulo era un hombre de órdenes, acostumbrado a dar órdenes y a recibir órdenes claras, precisas, ¿no? Era un hombre práctico. Entonces él esperaba algo como que yo soy Jesús y quiero que hagas tal, 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 fundes una iglesia en tal lugar y vayas a los Éfesos, vayas a las Gálatas. Y Jesús no le dijo nada de eso. Le dijo simplemente, levántate, si es que puedes, porque tuvieron que levantarlo. Dice, levántate y anda a la ciudad y entra y ahí se te va a decir qué tienes que hacer. Y en esta orden Jesús lo que está haciendo es nuevamente humillarlo a este hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, humillarlo y al mismo tiempo mostrar que necesitaba tener fe, fe en obedecer una simple orden, ¿no? Que era levántate y ve y anda a la ciudad y ahí se te dirá el siguiente paso. Pero dime qué más, ¿no? O sea, no, me estás llamando, mira, que yo tengo cartas, todo ya, un plan elaborado y de pronto me llamas a hacer algo incierto, entrar a la ciudad y quedarme allí. ¿Y quién me va a decir, no? Al menos dime a qué casa voy o quién me va a decir qué es lo que tengo que hacer. No vemos ese cuestionamiento en Pablo porque ya está en un punto donde está humillado, ¿no? Donde está de alguna manera cayendo ese velo de religiosidad de sus ojos, alumbrado por la luz de Cristo, ¿no? Entonces, en ese punto nos quedamos, mis hermanos, y hoy vamos a continuar entonces, y dice el verso 7, entonces te pido que me acompañes a leer. El verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y aquí hay algo interesante, que Saulo no estaba solo. Y esto de que no estaba solo tiene muchas explicaciones. Definitivamente para que luego no se crea que fue una simple alucinación de Saulo, sino él tenía hombres que lo acompañaban y estos hombres también vieron esta manifestación. Fueron testigos de lo que estaba ocurriendo, fueron testigos de todo esto, pero llegaron solamente al punto de estar atónitos. No vieron más allá, no experimentaron algo más como Saulo lo estaba experimentando. Y eso también nos llama a pensar en algo.
Tú quizás estás viendo cómo Dios se está manifestando hoy en día en medio de una pandemia en la vida de muchas personas. Y quizás muchos incluso aquí participan y dan testimonio cómo es que Dios está obrando en sus vidas. Pero ¿sabes qué? No te quedes en el punto de solamente ser testigo de eso. Tú mismo también puedes experimentar ese favor, esa manifestación de Dios en tu vida. No basta con decir, wow, mira lo que Dios hace en la vida del hermano Luis, mira lo que Dios está haciendo en la vida de pronto de Sofía. No basta con eso. Llega al punto de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque Dios también quiere hacer algo contigo. No solamente que te quedes viendo a modo espectador. Amén. Entonces, Dios nos está llamando también a jugar el partido, no solamente estar de público. Entonces, estas personas, dice, vieron la manifestación y llegaron al punto de estar atónitos nada más, pero con ellos no ocurrió nada. Entonces, 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. En Saulo ocurre algo diferente. Aunque él quiere ver, no puede ver. Y esto ya no es ya porque de pronto él no quería ver. En su pasado, mientras que Dios hacía llegar la luz del evangelio a sus ojos, él no quería ver, cegado por su religiosidad. No quería ver, no quería reconocer la predicación de Esteban, pero aquí, después de ser humillado, él quiere ver más del Señor y de pronto ya no puede ver. Y total, ¿en qué estamos? ¿No? Y a veces es así el Señor, ¿no? Necesita que entendamos, ¿no? Que necesita que entendamos que nuestra carne debe de morir, que todo ese conocimiento adquirido en el pasado, frente a la luz de su evangelio, es nada, no, es nada. Y es Él cuando de pronto nos abre los ojos, ¿no? Es Él cuando de pronto es necesario que Él nos abra los ojos. Decía un comentarista bíblico en cuanto a este evento, ¿no? No sé si ustedes, bueno, yo creo que todos aquí son mayores que yo, entonces lo voy a decir. Antiguamente no usábamos la cámara del celular, sino teníamos la cámara de rollos, ¿se acuerdan? Sí, la cámara de rollos y de pronto tú tomabas foto y esta cámara tenía algo automático donde tú tenías que cerrar, o sea, tomaba la foto y se cerraba, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona este rollo? Este rollo capta, ¿no? Capta la luz y tiene unos químicos dentro de este rollo, lógicamente, una propiedad es de que al captar la luz capta la imagen, pero necesitamos cerrar el paso de luz para que esta imagen siga grabada ahí, ¿no? Y luego llevarlo a la casa del fotográfica donde ellos lo van a, dice, no, van a revelar el rollo, que lo sacan en un lugar oscuro, lo someten a unas sustancias químicas y de pronto salía tu foto, ¿no? O sea, y a veces salían algunas fotos medio manchadas, decían, se ha velado, ¿no? Es decir, ¿por qué se había velado? Porque de pronto quizás el niño o alguien estaba jugando y sacó el rollo antes de tiempo y entró la luz y se difuminó todo, ¿no? Algo similar está pasando con Saulo, ¿no? Él acaba de tener una visión, una manifestación de Cristo rodeándolo como una luz, ¿no? Y Dios lo que está haciendo es mantenerlo en oscuridad con esa imagen impregnada en su cabecita, en su mente, en su corazón, durante 3 días, ciego, sin poder ver nada, no permitiendo que entre otro tipo de luz o información a su vida, sino que él simplemente medite en esa verdad, en quién eres tú, Señor, Jesús, a quien tú persigues. Que él medite y rumee y escarbe quién es Jesús, a quien él perseguía. ¿Y quién era Jesús? Para Pablo era un farsante, ¿no? En su religiosidad, un hereje. Pero ¿quién era Jesús a quien los cristianos habían estado predicando? El Hijo de Dios, el unigénito, el dador de la vida, el Salvador, el Mesías, el resucitado. Y todo eso Pablo no lo quería aceptar. Pero ahora todo eso se le había presentado a Pablo y le había entrado por los ojos y por todo lugar, rodeado a través de una luz. Y Pablo necesita comprender esta verdad que él estaba persiguiendo, necesita entender realmente que Jesús es el Hijo de Dios, el resucitado a quien él perseguía. Entonces es llevado a un lugar y tiene 3 días para estar ahí con esa verdad, ¿no? Con esa verdad.
y al mismo tiempo confrontando su religiosidad. Estos 3 días, algunos dicen, es como 3 días de humillación, pero no una humillación para dejarlo ahí humillado, sino una humillación para sacar todo ese conocimiento de religiosidad de su corazón y realmente cuando él abra los ojos, abra ahora los ojos a un Cristo resucitado a quien va a estar dispuesto a predicar de por vida, ¿no? Entonces, está sucediendo eso con Saulo. Entonces dice el verso 8, ¿no? Digo, 9 dice, donde estuvo 3 días sin beber y no comió. Aparte de todo ello, esto de sin beber y no comió, nosotros lo conocemos como ayuno, y el judío también lo conocía como ayuno. Y el ayuno era una forma de decirle no a las cosas de la carne, no a las cosas naturales, y tener una búsqueda espiritual, llenarme de parte de Dios. Y Saulo está en este proceso, ¿no? Este proceso medio confuso, ¿por qué? Porque él siendo judío, probablemente estaba ayunando a los judíos, ¿no? Pero al mismo tiempo ahora tenía un encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, es un evento medio confuso en el que él está, por un lado, privándose de cosas naturales y todo, buscando esa cercanía espiritual a Dios, pero al mismo tiempo Dios está llenando de Cristo su vida, ¿no? Dios está llenando de esa imagen que se le quedó impregnada, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues, de esa luz resplandeciente, ¿no? Alumbrando toda su vida. Yo creo que cada órgano, cada parte, cada miembro, cada neurona de su vida siendo alumbrada por la cruz de Cristo, ¿no? O por Cristo resucitado. Entonces, mira lo que sucede entonces, mientras él estaba en este lugar 3 días, ya, siendo humillado ahí su carne, su corazón, dando muerte a su religiosidad, eh, vemos otro evento que Dios está haciendo paralelo con otro hombre y cambia brevemente la historia, no en su esencia, pero brevemente pasa a otro personaje. Dice verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Dios pone su mirada ahora en un hombre. Y qué hermoso, qué bueno es ver cómo es que Dios siempre ha estado dispuesto a usar hombres, ¿no? Hombres en el sentido a las personas, ¿no? O sea, pudo haber usado ángeles, también usó ángeles, pero aquí está usando un discípulo. La iglesia ya comenzó, la iglesia ya está en Damasco. Por eso que Saulo se proponía ir a Damasco, para erradicar la iglesia que estaba en Damasco. Y ahí ya encontrábamos discípulos del Señor. Pero lo interesante es que este hombre llamado Ananías es un hombre común, ordinario. No dice el apóstol Ananías, no dice el evangelista Ananías, no dice el pastor Ananías, sino simplemente dice había un discípulo llamado Ananías, un creyente. Con esto, ¿qué nos quiere decir Dios? Que Dios está dispuesto a usar a todo creyente, no solo a pastores, no solo a evangelistas. De por sí ya hemos visto, ¿no? Cómo es que Dios ha usado grandemente a Pedro, a Juan, lo hemos visto sus predicaciones y personas convirtiéndose como 3,000, hemos visto cómo Dios ha usado a Esteban, ¿no? Un apologeta, ¿no? Una persona que hace defensa del evangelio. Hemos visto cómo ha usado a Felipe, ¿no? El evangelista. Hemos visto cómo Dios ha usado, pero aquí vemos cómo Dios usa a un creyente común, o sea, no tenía un título encima, es un creyente común llamado Ananías, ¿no? Entonces, no es el Ananías que ya murió, ¿ah? La respuesta lo estoy dando ahí, ¿no? El Ananías que ya murió, pues, ¿no? Es otro Ananías, definitivamente, ¿no? Dice, pero el Señor lo llama Ananías, y con esto el Dios nos muestra que está dispuesto a usar a todos, mis hermanos. Estate atento. Y lo va a llamar para una misión muy recordada, ¿no? En el Nuevo Testamento, por una misión para poder ir y orar por uno de los hombres más prominentes en la predicación de la palabra después de Jesucristo, Pablo, ¿no? Entonces va a usar a un hombre común. Entonces, eso es gracia, ¿no? Ahí también vemos la gracia del Señor. Pero le dice algo interesante, o la respuesta de Ananías fue también muy interesante.
¿no? Y también es bueno poner nuestra atención en la respuesta que dice Ananías. ¿Qué dice Ananías? Heme aquí, Señor. Yo creo que es la mejor respuesta que puede dar un creyente ante un llamado directo de parte de Dios. Cuando Dios requiere algo de ti, cuando Dios requiera de tu tiempo, cuando Dios requiera de tu talento, una de las mejores respuestas que podemos dar es siempre, heme aquí, Señor. Esta palabra, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto, disponible para ser usado por ti. ¿Cómo respondemos ante los llamados del Señor, no? Cuando de pronto Dios nos llama a hacer algo, o Dios requiere de nuestro tiempo, quizás, o quizás un tiempo que de pronto querías dedicarlo a un descanso, quizás, ¿no? Y de pronto Dios te llama claramente a hacer algo. ¿Cómo respondes ante ello, no? De nuevo este pastor. ¿No? O sea, porque Dios lo hace a veces a través de siervos, ¿no? A veces lo hace a través del pastor o de un hermano necesitado, ¿no? Entonces, hermano, ¿me puede ayudar en algo? De nuevo este pastor, solo me llama por esto. No lo veo así Ananías, definitivamente él identifica que este llamado viene del Señor, ¿no? Y dice, heme aquí, Señor. Entonces, mis hermanos, siempre estemos dispuestos a decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto y disponible, ¿no? Disponible para ser usado por ti. Dice, y aquí le va a decir, ¿no? Dice, heme aquí, Señor. Y 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, dice, a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, ¿no? Entonces, interesantemente le dice, Dios le da en visión, ¿sí? En visión le habla, pero le da instrucciones específicas a Ananías. ¿Y por qué Dios es específico aquí? Porque lo que le está pidiendo hacer es algo muy arriesgado, ¿no? Bajo el concepto del ser humano, del contexto de aquel entonces, era algo muy arriesgado lo que Dios le está pidiendo a Ananías, aunque Dios tenía el control, aunque Jesús tenía el control, pero para la mente de Ananías esto es algo muy arriesgado, y entonces necesitaba instrucciones claras. Le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha, no es a la calle que está a la derecha, no, sino a la calle que se llama derecha, busca la casa de Judas, mira, específico, ¿no? Una casa es una calle específica, una casa específica, un hombre específico, un hombre llamado Saulo, ¿no? Un hombre específico, del lugar de donde venía era Tarso, está hablando entonces de un Saulo que es de Tarso, porque aquí él ora y además le dice, él está orando. Entonces, qué interesante es, le da cosas claras a Ananías aquí. A diferencia de lo que le había dicho a Saulo, ¿te das cuenta? A Saulo solamente dijo, levántate y ve a la ciudad y se te dirá qué quieres que haga, ¿no? Pero aquí, Ananías, que ya es creyente, Dios le está dando las cosas, las instrucciones claras. Y qué bueno. Entonces, pero también dice que Saulo estaba orando. Una de las preguntas que yo me hice cuando hacía este estudio, digo, ¿y cómo estaría orando Saulo? Porque aquí Jesús recalca que Saulo estaba orando. La pregunta es, Saulo era un fariseo de fariseos y probablemente Saulo oraba como fariseo, ¿no? Los fariseos tenían oraciones formales, que hoy en día nosotros lo conocemos como rezos, ¿no? Pero la Biblia no dice que estaba haciendo un rezo. Lo que la Biblia está diciendo es que, y está destacando que Saulo estaba orando. Después de haber tenido este encuentro con Jesús, definitivamente la forma de orar de Saulo había cambiado. No nos especifica cómo, ¿no? Qué oraba, tampoco no nos dice, pero definitivamente era una oración de rendición. Era un hombre que no podía ver durante 3 días, después de haber sido confrontado por mismo Jesucristo, de haber visto esta manifestación. Definitivamente era una oración de rendición en el que él está ahí diciendo, ya, ¿no? Dime qué tengo que hacer, cuánto tiempo más voy a estar así, ¿no? Entonces, definitivamente era una oración genuina y no se está refiriendo a una oración farisea como él solía hacer en su vieja vida, ¿no? No era una oración de religiosidad como él solía hacer, sino es una oración de rendición, ¿no? Entonces, eso también habla de que muchas veces debemos estar dispuestos a orar aun cuando no sabemos por qué orar, ¿no? No sé qué me pasa, pero no tengo ganas de orar. Ora. No, pero te he dicho que no tengo ganas, ni siquiera sé por qué orar. Ora. Ríndete al Señor.
ríndete. Y si tienes que decirle, Señor, no sé qué orar, no sé qué decirte, preferible dile eso. Y recuerda, Dios va a humillar quizás esa parte de tu carne, pero Dios tiene algo que decirte en medio de la oración. Y qué interesante que la Biblia le pone un énfasis a esto, ¿no? Este hombre estaba orando, y este hombre llamado Saulo, ¿no? Entonces, verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. O sea, Saulo era famoso para aquel entonces, porque dice, he oído de muchos. Estaba en la boca de todos, ¿no? Estaba sonando en todas las emisoras, en todos los noticieros que estaba ahí en Damasco, ¿no? Decía, Saulo está viniendo, ¿no? Cristianos, agárrense, Saulo está en camino. Saulo ha hecho tal cosa allá en Jerusalén. Saulo ha asolado la iglesia tal. Saulo ha hecho tal. Ha llevado de prisión a tal predicador, ¿no? Le están encarcelando a tal. Entonces, ¿y quién era el autor de todo esto? El que salía en el noticiero siendo entrevistado definitivamente era Saulo, ¿no? Entonces, era famoso. Entonces dice, he oído de muchos, dice acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Entonces, tenía una fama en Jerusalén Saulo y ahora estaba en Damasco, ¿no? Y de alguna manera Ananías estaba diciendo a Jesús, que lo estaba llamando, de alguna manera le estaba diciendo, ¿sabes qué clase de hombre es Saulo? O sea, como que le estaba poniendo al día, ¿no? ¿No has visto las noticias? O sea, ¿te has dado cuenta quién es Saulo? ¿A dónde me estás enviando? Como que cuando a veces decimos, Dios, ¿estás seguro? ¿Le voy a predicar a ese? Pero sí es así, asá, ¿no? ¿Me hará caso? No me vaya a mandar a rodar, ¿no? O sea, algo así. En el caso de Ananías, no me vaya a encarcelar, porque esa era la fama de Saulo, ¿no? Entonces, era válido el cuestionamiento que está haciendo Ananías desde un punto de vista humano, ¿no? O sea, era válido. Y vemos cómo es que Dios no lo reprende por esta respuesta, porque era válido, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros quizás se haría esa pregunta, ¿no? Me están mandando a predicarle a tal, al vecinito, a ese que para hablando unas lisurotas, o al abogado tal que sabe tanto de leyes, a él me estás mandando, ¿estás seguro? Quizás en algún momento nosotros pudiéramos haber hecho preguntas como esas, y es válido, pero es válido no, no para nosotros poder objetar y decir, Dios, estás equivocado. No, en ese sentido no, sino él está haciendo en el sentido de su temor, ¿no? O sea, de su inseguridad. Y hasta ahí es válido, ¿no? Pero llevarlo a un punto de decir, no, Dios, te estás equivocando, mejor llama a otro, o te estás equivocando de persona, ahí sí ya estaríamos llegando a un punto de desobediencia, ¿no? Entonces, dice entonces el verso 14, y aún aquí tiene autoridad. Ya sabían de que Pablo venía con cartas, ¿no? De los sumos sacerdotes. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a los que te invocan tu nombre. Mira la respuesta del Señor. El Señor le dijo, el Señor hizo como que no le escuchó, la verdad. O sea, no es una respuesta en sí de parte del Señor hacia Ananías, porque hizo como que no le escuchó, ¿no? De pronto dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumentos, y le habló de otro tema, ¿no? Es como cuando mi hijita de pronto viene, papá, voy a hacer todo esto, ya, y después haces esto también, ya, o sea, y de pronto dice, pero papá, te estoy preguntando por algo, ¿no? Y algo así sucede con Ananías, ¿no? Está como que de alguna otra manera presentando sus excusas, y Jesús como que ni cuenta, ¿no? O sea, como que le dice, ve, dice, ¿no? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí le da instrucciones claras nuevamente, ¿no? Y va a decir, aquí esta frase o estos dos versículos resumen o bosquejean el ministerio de Saulo, el llamado de Saulo. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Mientras Ananías lo veía como una amenaza, Jesús lo veía como su instrumento escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios, definitivamente. No dice, él se ha ganado ser un instrumento, ¿no? O él se ha propuesto ser un instrumento. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Ese nombre a quien él perseguía, ese nombre a quien Saulo pretendía erradicar, ese nombre es, ahora lo que está diciendo Jesús es, va a ser un instrumento y él va a propagar este nombre.
va a anunciar este nombre, ¿no? Va a anunciar el nombre de Jesús. Ni Saulo ni Ananías sabían de eso, pero Jesús ya lo sabía. Su plan ya estaba de antemano para con Saulo. No es que de pronto Jesús está de pronto improvisando, sino ya dice, instrumento escogido me es este, ¿no? Y Ananías se está enterando ahora, y Saulo se va a enterar dentro de unos horas quizás para ellos, ¿no? De que para qué Dios lo estaba llamando. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente Pablo, una vez que entiende este llamado, terminó llevando el evangelio, ¿sabes a dónde? A los gentiles, dice a casi toda Asia, Éfeso, los Gálatas, los Filipenses, diferentes. Fue una de las personas que hizo 3 viajes misioneros, ¿sí? 3 viajes misioneros, y en cada viaje misionero prácticamente fundaba más de una iglesia, y sobre todo a los gentiles, a lugares donde los judíos como tal no se atrevían a ir. Saulo se atrevió a ir, siendo judío. Entonces por eso se le conoce a él el apóstol de los gentiles. Pero también predicó a reyes. Hubo un momento en el que Saulo va a terminar yendo a Roma. No en un viaje, un vuelo suite, ¿no? Sino va a terminar yendo como preso. Pero va a terminar predicándolo al mismo rey Agripa y a muchos funcionarios allí en Roma. Y aquí dice, ¿no? Instrumento escogido me es este para predicar a gentiles y a reyes y a los hijos de Israel. Y también vamos a ver cómo es que Saulo o Pablo va a terminar predicando a los mismos judíos, ¿no? O sea, a los mismos judíos también va a terminar exhortándolos, ¿no? Por ahí dicen algunos, ahí sí no hay seguridad, dicen algunos comentaristas bíblicos, dicen que probablemente el que más se acerca para poder ser el autor del libro de los Hebreos pudo haber sido Pablo, ¿no? Pero no lo dice la Biblia, definitivamente, ¿no? Pero por las características del libro, dicen muchos que podría haber sido él, a los hebreos, ¿no? Entonces, pero también hay evidencias de que él predicó a los mismos judíos. Entonces, mis hermanos, ciertamente lo que está diciendo aquí Jesús a Ananías se va a tener su cumplimiento, ¿no? En el libro de Hechos vamos a ver cómo es que se cumple cada una de estas especificaciones claras. Entonces dice, pero dice otra frase más, ahí dice, aunque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. El llamado, las 2 primeras partes están fenomenales, están estupendas. ¿Quién no quiere, no? ¿Quién no quiere de pronto decir, ya, dejo toda mi religiosidad, voy a predicar a Jesucristo, voy a predicar su nombre, voy a predicar a gentiles? Es decir gentiles es como decir hoy en día, voy a predicar en distintos países, voy a predicar a presidentes y aún a los de mi nación, a los judíos. Es como decir, wow, gracias, ¿no? Pero mira, la tercera frase muchos no lo quieren entender, ni asumir, ni creer, porque dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y qué quiere decir esta frase? Que la va a tener tranca, que la va a padecer, que no va a ser fácil ejercer ese llamado, le va a ser difícil, va a traer a su vida tribulación, persecución, y de perseguidor va a pasar a perseguido. Entonces, definitivamente el llamado completo aquí vemos de que involucra sacrificio, entrega, despojarse de sus comodidades, despojarse de la vida que él solía llevar. Entonces, definitivamente vemos que el llamado en Pablo fue algo realmente sorprendente, por un lado, cómo es que Dios lo va a llamar a distintos lugares y lo va a cumplir, pero también era un reto, ¿no? Poder asumir con responsabilidad y con fe, ¿no? O sea, entonces Saulo tendría que dejar toda una vida de privilegios para tomar el más alto llamado, ¿no? Un llamado al sufrimiento por predicar el evangelio. Entonces, cuando uno entiende que el llamado consiste en todo esto, realmente la tiene que pensar. La tiene que pensar no para desanimarte, no para decir, entonces no lo hago. La tiene que para pensar cuán grande es el llamado y cuánta responsabilidad acarrea este llamado, ¿no? De servir a Dios. Entonces, si tú estuvieras como decimos nosotros, si estuviéramos en el pellejo
de Saulo, ¿aceptarías un llamado como este? Realmente requiere fe, realmente requiere humillación, algo que Dios ya estaba trabajando ese corazón para decir, estoy dispuesto a asumir esto. Mira lo que dice Saulo o Pablo en el libro de Filipenses, haciendo mención a todo esto, ¿no? La vez pasada yo les leí una parte de cómo él de pronto decía lo que él era antes de Cristo, ¿no? Pero hoy vamos a ver el mensaje completo. Lo voy a leer nada más, Filipenses capítulo 3, 5 al 8, mira lo que dice. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, mas las estimo por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Realmente Saulo asumió su llamado sabiendo lo que se le venía, sabiendo que tenía que dejar todos sus privilegios. Pocos, creo yo, están dispuestos a asumir un llamado como este, ¿no? Al servirle a Dios a pesar de, Señor, yo te sirvo si tú me das tal cosa. Y a veces Dios en su misericordia usa, ¿no? Siervos así, que le ponen condiciones a Dios. Pero servir a Dios diciéndolo, estoy dispuesto a hacerlo todo a pesar de que va a ser necesario padecer por tu nombre, eso yo creo que lo hacen solamente los que realmente han entendido que somos siervos de un gran Dios y no somos grandes siervos de un Dios. Me dejo entender, ¿no? La frase, no somos grandes siervos de un Dios, somos pequeños siervos de un gran Dios, que estamos confiando en que Él va a proveer aún en medio de nuestras necesidades. Ese fue el llamado para Saulo, mis hermanos. Verso 17, mira lo que vamos a ver. Vamos a ver a Ananías también siendo obediente a estas instrucciones. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, lógicamente donde se le había indicado, ¿no? No sé si usó GPS, pero bueno, le dieron toda la dirección, el plano, ¿no? Dice, y entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, qué interesante yo veo aquí, definitivamente ya estaba obedeciendo al Señor, pero seamos sinceros, pues, ¿no? Tú fueses Ananías, ya, Señor, te voy a obedecer. O sea, ni pelota le has dado a mi consulta, a mi sugerencia que te hice. Simplemente me has dicho, ve y haz esto, ¿no? Pero ahí, ¿no? Ahí vas entre eso, pero todos sus temores y prejuicios que tenía sobre Saulo, mira cómo lo convierte en una expresión de amor, de fraternidad. Porque dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. No sé si lo hizo con estrategia de ir ablandando, de por si acaso, el corazón de Saulo, pero lo que sí podemos ver es de que lo hizo porque entendió que el mismo Dios que se le había presentado a Saulo, el mismo Cristo que se le había presentado a Saulo, también se le había presentado a él. Y que esta era una orden de parte de Jesús. Y Jesús era la cabeza y que él era un miembro más, al igual por quien estaba orando. Y pone sus manos para expresar ese recibimiento de parte de Dios, porque Saulo no podía ver aún. Pone sus manos como expresión de, se está cumpliendo el siguiente paso. Y le dice algo muy hermoso, ¿no? Hermano Saulo. Es decir, eres parte de nosotros. Eres parte de nosotros. Y es Jesús hablando a Saulo, diciendo, ahora vas a ser miembro de mi cuerpo, de mi iglesia, a quien tú perseguías, a quien tú tratabas de exterminar. Ahora eres de los míos. Poner las manos significa autoridad, pero también autoría, propiedad. Ahora eres de Cristo. Y le dice, el Señor Jesús, interesante esta palabra, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías.
Saulo diría, ¿y quién le contó esto a él? No, definitivamente sabía que Jesús era el autor de todo esto, ¿no? Quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que abras los ojos naturales y lo más interesante viene después, y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y habita en el corazón de este hombre llamado Saulo. Ahora, cuando se narra la conversión de Saulo, muchos dicen fue camino a Damasco, pero técnicamente hablando, fue en Damasco. Que Dios se haya manifestado de una manera especial a Saulo, camino a Damasco, es muy diferente. Es más, volviendo un poquito más atrás, Dios estuvo manifestando constantemente a Saulo desde la predicación de los apóstoles, de los discípulos. Desde cada vez que los llevaban al Sanedrín y tuvo que estar ahí viendo cómo ellos, más que defenderse, seguían predicando a Cristo resucitado. Desde que Esteban estaba predicando, Dios estaba manifestando a la vida de Saulo. Pero él, como en su terquedad, como buey, le gustaba darse coces contra el aguijón, ser rebelde al llamado del Señor. Entonces Dios estaba captando su atención desde mucho antes. Tanto así que de una manera sobrenatural se le presenta camino a Damasco. Pero hasta ahí no vemos todavía cosas claras en cuanto a su conversión, sí en cuanto a su humillación. Pero ahora vemos en Damasco cómo es que el Santo Espíritu de Dios viene a habitar en él, tal como lo ha hecho en cada uno de los creyentes desde el Pentecostés. Entonces, técnicamente podríamos decir que Saulo se convirtió en Damasco, porque el Santo Espíritu de Dios es el sello, las arras de los hijos de Dios, la garantía de que eres un hijo de Dios. Y Saulo ahora está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que Dios está obrando en su vida, no? Entonces, mis hermanos, verso 18 dice, y al momento le cayeron los ojos, dice, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, dice, fue bautizado. Cuando Saulo ya podía ver físicamente y espiritualmente ahora, ya, físicamente y espiritualmente, porque estaba lleno del Espíritu Santo, cuando sucede esto, mira la reacción de Saulo. Inmediatamente él se bautiza, es decir, no la piensa más, ¿no? Inmediatamente él quiere identificarse con Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo era un simbolismo, una identificación que hacían los cristianos de su fe en Cristo. ¿Te acuerdas del bautismo del eunuco, del etíope? Dijo, ¿qué impide que me bautice después de ser predicado por el Evangelio? ¿Te acuerdas la gran comisión, no? Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo era y es un simbolismo de que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, de que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, de que le estamos dando muerte a nuestra vieja vida. Y entonces Saulo dice, yo quiero hacer visible esto a todos, que lo sepan, que Saulo el perseguidor de pronto ahora es cristiano, ahora es miembro del cuerpo de Cristo, que ahora ya no es perseguidor, que ahora es perseguido, que ahora ya no es perseguidor, que ahora será un instrumento escogido por Dios. Y se bautiza. Si aún no te has bautizado, mi hermano, pon mucha atención sobre esto. Si aún no te has bautizado, evalúa los motivos por el cual no te has bautizado. Si los motivos son de pronto porque estamos en pandemia, bueno, dentro de poco se acaba, ¿no? Y vamos a armar la piscina, o nos vamos a la playa, o al río. Pero si es porque de pronto está diciendo, no, es que no sé, más adelante, es que qué vergüenza, es que no te quieres identificar con Cristo. Es que no quieres manifestar lo que ya está ocurriendo en tu vida. O es que aún dudas de que has nacido en Cristo. Porque el que ha nacido en Cristo va a querer decirle al mundo natural y al mundo espiritual, soy nueva criatura. En Cristo he resucitado. Le he dado muerte a mi vieja vida en la cruz de Cristo y que ahora en Cristo soy resucitado. Ese es el bautismo y eso ocurrió en Saulo. Y Saulo ya no va a sacar pecho de su circuncisión, sino ahora va a decir, yo también fui bautizado. ¿Ven?
yo también soy como ustedes. Y el último verso termina diciendo esto. Y habiendo tomado alimento, necesitaba comer definitivamente, récord, siempre la comida no debe faltar. Dice, y habiendo tomado alimento, dice, recobró fuerzas, para recobrar fuerzas, recobró fuerzas naturales, físicas, y estuvo Saulo con algunos, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces Saulo ahora, lleno del Espíritu Santo, convertido realmente, bautizado, dice, estaba ahora con los discípulos en Damasco. Esos discípulos que de pronto temían en la llegada de Saulo para ser encarcelados, de pronto ahora lo tienen dentro de ellos, ¿no? O sea, vino a ser amigo de los discípulos, ¿no? Y todo ese temor a que vamos a ser encarcelados se fue. Y ahora, como muestra de su total conversión, está con los discípulos. Esa es una transformación radical, ¿no? Sí creo en Dios, pero no quiero reunirme con su iglesia. Sí creo en Dios, pero solito desde mi casa lo busco. No tiene sentido. El que cree en Dios, el que ha entendido que es miembro del cuerpo de Cristo, va a anhelar relacionarse con los demás miembros. Amén. Va a anhelar congregarse, estar ahí reunidos con otros, al igual que tú, que también han sido transformados por Cristo. Eso se llama comunión, eso se llama coinonía, confraternidad, familia espiritual. Entonces, mis hermanos, qué interesante es ver esto. Mira cómo es que Saulo, cuando hace también una narración de su conversión, y con esto termino, está en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, cuando Saulo está, o Pablo ya, ¿no? Está escribiendo a Timoteo y narra parte de su conversión. Mira cómo es que él describe esta conversión también, dice. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente, dice, Pablo, mira lo que dice él, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y él está diciendo, yo he sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido, fui rescatado, fui llamado en misericordia. No dice en mérito, no dice en títulos, sino en misericordia, porque lo hice por ignorancia, dice. Pero aún de su ignorancia tenía que arrepentirse. Aún de su terquedad, de su celo religioso, tenía que arrepentirse, ¿no? Entonces, y eso lo llama incredulidad, no creyó en Jesús, pero en la misericordia Dios lo llamó. Dice en el verso 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, dice. Pero Cristo me recibió, dice, ¿no? Y Cristo mostró su clemencia en mí y esto debe de ser ejemplo para todos los demás que también reciben a Cristo. Entonces, mis hermanos, llevando a un punto de aplicación, la conversión de Saulo de alguna manera es un ejemplo también de tu conversión. ¿Podríamos tomarlo como un patrón de conversión? Definitivamente que sí. El Señor, así como con Saulo, en algún momento nos inquietó a través de un consejo, de un familiar, a través de una prédica, de un WhatsApp, a través de una invitación a la iglesia, inquietó nuestro corazón, captó nuestra atención. Y aunque nosotros lo veíamos como que, ese hermanito de nuevo me está invitando a su iglesia, no sé, qué pesado, ¿no? No lo quiero tratar mal, pero ¿cómo le digo que yo no quiero saber nada? Pero el Señor estaba ahí inquietando, ¿no? Pero nosotros queríamos seguir dándonos cosas contra el aguijón, ¿no? Como que, no, más adelante, no, lo que estoy haciendo está bien, ¿no? O sea, a mí me han enseñado así, así me han formado en mi familia, no quiero cambiar de religión, viéndolo así, ¿no? A lo Saulo. Entonces el Señor necesitó confrontarnos ya de una manera más sobrenatural, ¿no? Y de pronto el Señor se mostró a nuestra vida ya quizás en un momento de crisis, quizás en un momento de necesidad, de aflicción, y de alguna manera tuvo que humillar ese corazón duro, ¿no? O ese corazón incrédulo. Y fuimos humillados igual que Saulo, como dice, enviados a tierra, a pisar tierra y decir, definitivamente de esta no me saca otro más que el Señor, ¿no? Y nos hicimos esa pregunta quizás, ¿y quién eres tú? Quizás no lo hiciste audiblemente, pero de pronto dijiste, ¿y quién es
a estos cristianos a quien tanto le cantan, ¿no? Que no es el que está en la cruz ahí, a donde lo sacan a pasear en andas cada mes de octubre, no es ese mismo, y te enteras de que no era ese mismo, que el Cristo de la Biblia es un Cristo vivo, no un Cristo muerto, y que de pronto tú lo estabas persiguiendo o desobedeciendo, ¿no? Y es ahí donde el Señor nuevamente humilla tu corazón y te dice, yo soy Cristo a quien tú te estás revelando, ¿no? A quien tú estás pretendiendo negar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que dar nuestros primeros pasos de fe. Bueno, voy a ir a la iglesia, pero conste que voy a ir porque de pronto mi hijita está mal, ¿no? Solo para orar por eso. Pero conste que voy a ir porque para que de pronto mi esposa no me diga que no hemos agotado todos los medios. Voy a ir. Y terminas yendo. Y cuando terminas yendo, Dios se manifiesta en misericordia y termina mostrándose a ti. Y cuando decides obedecerle y creerle, ¿qué sucede? Su Santo Espíritu viene a morar en ti. Y una vez que su Santo Espíritu viene a morar en ti, también te hace entender la razón del llamado, que no has sido llamado a ser un espectador, sino a manifestar, a propagar ese mismo mensaje que tú ya has entendido. Y el mensaje es Cristo. Entonces, mis hermanos, si te identificas con la conversión de Saulo, ya estamos convertidos. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Bautizarnos quizás? Bautízate. Y después, ¿qué falta, pastor? Asumir tu llamado. Aún si trajere días de padecimiento, asume tu llamado, asume tu servicio al Señor. No te quedes como un simple espectador. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, Señor, te doy gracias esta mañana.